Muy buenas noches, arrancamos un nuevo capítulo de Así Somos. Hoy día equipo más que completo, Monty, Juan Andrés Alfate, por supuesto. Y como todos los días miércoles de actualidad, de información, de análisis de la sociedad, está nuestra periodista experta Laura Landaeta. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querida? ¿Cómo está? Estoy un poco impactada con la situación del Colegio Maipú y tantas cosas que hemos visto hoy día, ¿no? Oye, vamos a hablar de la violencia justamente a raíz de esa situación que ocurrió entre un apoderado y los compañeros de curso de su hija en un colegio de Maipú. Vamos a hablar del caso Nicolás López también y cómo una industria está apoyando silenciosamente en algunos casos, explícitamente en otros, al hoy día acusado Nicolás López. Pero vamos a partir por el COVID, ¿les parece? El COVID, esta pandemia que pareciera no darnos tregua en alguna instancia. Uno dice, ¿cuándo se va a controlar este virus? Recordemos que ya se anunció oficialmente que por lo menos para Chile la quinta ola ya comenzó. De hecho, las cifras han subido bastante. El día lunes, sin ir más lejos, teníamos 4.206 casos activos. Ayer martes, mira, vamos a ver un tuit, muchas gracias. Ese es del grupo epidemiológico, justamente que dice, hoy 13 de mayo confirmamos inicio de quinta ola de COVID-19 en el país. Esto debido a que hemos acumulado 2 semanas consecutivas con más de 10 casos promedio cada 100.000 habitantes y con un aumento de los casos de un 37.7% respecto a semana previa. Esta vez no hubo transición entre olas, porque claro, terminó la cuarta ola y comenzamos de inmediato con la quinta. Hay que decir que ayer, por lo menos en las cifras oficiales del martes, la positividad nacional era de 7.64 y de la región metropolitana, que junto con Magallanes son las que más han subido, Monty, era de 10.63%. Y ojo que ayer también el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, anunció que dentro de estos últimos 7 días los casos subieron en un 47% con respecto a la semana anterior. Y también a partir de este jueves 19 de mayo hay cambios porque en total van a ser 131 comunas de Chile las que van a pasar a esta fase de color amarillo que es de medio impacto sanitario. Así que ojo con los cambios porque la cosa ahora sí que se está notando que están subiendo los casos. Es proyectable esto, entramos en un periodo de características invernales, todos los chicos entraron al colegio, la gran mayoría de ellos al menos, y un poco se veía prever esta ola de contagios que iba a suceder. Me pregunto, y sin cuestionamiento, me pregunto nada más, que con respecto a las medidas sanitarias que se llevan a cabo en otros países, que han pasado por la rueda de Chile en estos momentos, pero en meses anteriores, pese a eso, han querido, de cierta manera, volver, por razones varias, a la normalidad. No sé si es comparable, simplemente lo pongo en la mesa. Por un lado la crisis sanitaria y la otra es la crisis psicológica, que no da para más. Hay problemas recesivos en términos económicos, no se ve mejora, hay una violencia desatada, hay un enojo y una frustración que se cae por los 4 costados. Sería bueno que en las medidas sanitarias, biológicas, físicas, de enfermedades, se hiciera también, de cierta manera, un trasfondo o una especie de equilibrio con respecto a lo otro. Menos rigurosidad. Sí, menos riguroso porque a un cuidado personal más que un colectivo restrictivo quizás. O sea, me refiero a que si nosotros como hoy día respetamos las normas estando sentados acá sin mascarilla, respetando las distancias y todo lo demás, poder de cierta manera alinearnos bajo esas formas de seguridad ciudadana responsable que las otras que a esta altura ya demostraron su peligrosidad social. Y no lo digo de ser contra el sistema, sino de verdad que está muy fuerte lo otro. Entonces, pucha, no sé qué opináis tú, querida. Yo creo que hay que entender también que la tasa de mortalidad, aunque sigue siendo una tasa de mortalidad, o sea, desde un muerto en adelante es preocupante, claro, es preocupante. Pero ha bajado. 8 fallecidos ayer martes. Claro, ha bajado desde la segunda, tercera ola, ya empezó a bajar y ya está bajando. Yo creo que como sociedad tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad. Me parece buenas las políticas que por lo menos anunció hoy día en la mañana el gobierno, otras que anunció ayer en la tarde. Están pidiéndole a los municipios que tengan por lo menos uno de los vacunatorios abiertos hasta las 8 de la noche, porque hoy día daba pena con 2 grados en Santiago, me imagino en regiones, ver a la gente haciendo fila desde las 4:30 de la mañana en un centro vacunatorio porque tienen que ir a trabajar. Entonces, esta idea de prolongar los horarios de los vacunatorios
encuentro que es bastante positiva y creo que también nosotros ya llevamos mucho tiempo con esta pandemia, en cierta medida creo que hemos aprendido en general. Hay irresponsables, por supuesto, pero hemos aprendido a vivir con ella y tenemos que hacerlo porque la salud mental es la que nos está pasando la tremenda factura. O sea, hablábamos cuando empezamos de lo que pasó en el Colegio Maipú, que conocimos esta mañana, hablamos cotidianamente de los problemas que están teniendo los niños de relacionamiento, de violencia, más confinamiento y más encierro, sin políticas de salud mental acompañando este confinamiento va a ser más nefasto. Laura, bien importante porque de hecho los vacunatorios los habían cerrado los fines de semana y ahora por lo menos el fin de semana pasado estaban abiertos y la gente lo agradecía mucho porque muchas personas que más allá de extender el horario, de repente hay ciertos números, cierta cantidad de vacunas que te entregan al día y gente que de verdad no puede ausentarse de su trabajo por más que esté esta ley laboral que te posibilita media jornada para ir a vacunarte con pago de esa jornada. Pero de todas formas hay gente que le complica un tema emocional, distancia, entonces que estén abiertos los fines de semana es muy importante. No, y además hay que entender que hay mucha gente que ha reclamado con respecto a la aplicación de este permiso para vacunar porque hay empleadores que no lo cumplen nomás. Por eso es importante el fin de semana y con respecto a lo que tú decías, Juan Andrés Alfate, de hecho, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, habló sobre esto el día domingo en Estado Nacional de TVN y ella descartó de lleno la opción de cuarentena bajo el panorama que nosotros tenemos. Incluso llegando a cifras como las de la cuarta ola, estoy hablando rozando los 40.000 casos. Claro. Ella dijo, ni siquiera así, que se pronostica más o menos que podríamos llegar, ella dice, podríamos llegar a los 30.000 casos, ni siquiera así van a haber cuarentenas. De hecho, lo dijo textual, dice, la cuarentena no aparece como una estrategia probable. Y sobre llegar a los 30.000 casos dice, no es un escenario descartable porque el Omicron que nos acompaña ahora es 7 veces más contagioso. Pero ella dice que la única forma hasta hoy día de pasar más allá de este plan rojo, verde, amarillo, rojo, sería que llegue una variante que ninguna vacuna sea efectiva con esa variante. Y hasta hoy día ese escenario, por más que las variantes sean muy contagiosas, ese escenario no se da. Por lo tanto, ella descarta de plano, bajo este escenario, independiente si son 10.000 contagios diarios o 30.000 o 40.000 diarios, con estas variantes que están dando vuelta, se descarta la cuarentena, lo cual emocionalmente sí nos aliviana un montón. Totalmente, no, y a las cuarentenas yo creo que nadie es capaz de resistirlas y generan mucho daño también. Entonces, bueno, lo que se está viendo ahora con respecto al aumento de casos igual coincide con que ya han pasado para muchos 6 meses desde que se aplicó la tercera dosis y quizás este cuarto refuerzo, ¿cierto? Viene un poco a reforzar esa inmunidad que de a poco se ha perdido. No sé si podemos pasar a revisar lo que nos dice el médico, el doctor Ignacio de la Torre, que nos entrega un consejo. Ya sabemos que es amigo de la casa, escuchemos y veamos lo que dice. Los casos lamentablemente de COVID-19 han empezado a aumentar y eso para muchos expertos representa la llegada del arribo de la quinta ola. Esta quinta ola llega en un momento complejo porque se junta con el resto de virus respiratorios que normalmente ocasionan mucha enfermedad, mucha consulta de urgencia y muchas hospitalizaciones, sobre todo en niños y adultos mayores, como son el respiratorio sincicial, el influenza, el adenovirus y también otros tipos de rinovirus y virus respiratorio en general. La buena noticia es que las medidas que podemos aplicar para prevenir el COVID también sirven para estos virus y por eso qué mejor que recordarlas ahora y ponernos las pilas para prevenir. En primer lugar, y esto es sumamente importante, recordar el uso correcto de una mascarilla que tape nariz y boca y que nos permita sellar adecuadamente nuestra vía respiratoria. ¿Para qué? Para filtrar e impedir que partículas externas ingresen y nos contagien. En segundo lugar, recordar la distancia física. Mantener una distancia de al menos 1 metro reduce significativamente el riesgo de infección, como también lo hace ventilar los espacios que están cerrados. Ventilar puede significar abrir puertas y ventanas, pero también utilizar dispositivos que son filtros de aire que permiten extraer, filtrar y luego devolver un aire limpio a un ambiente cerrado. Esto es especialmente útil cuando estamos hablando de situaciones como por ejemplo invierno, donde por las temperaturas no es tan agradable ventilar. Y hay un factor muy importante que sigue vigente y es reducir los aforos en los espacios cerrados y potenciar el lavado de manos. Si a todo esto además
le acompañamos de la vacunación y tener la vacunación al día, y eso significa no más de 6 meses desde la última dosis, vamos a estar de la mejor forma protegidos contra el COVID y todos estos virus respiratorios, y vamos a evitar imágenes con unidades de emergencia públicas y privadas llenas de gente esperando atención y muchas veces sin camas disponibles para ingresarnos. La tarea es nuestra, la tarea es de todos. Si nos cuidamos entre todos, probablemente esta ola va a ser más pequeña, menos intensa y va a tener menos sufrimiento y menos dolor para toda la ciudadanía. A veces me parece que, de hecho no quiero echar abajo ningún protocolo sanitario, pero me parece que en Chile, a diferencia de hoy, España, Estados Unidos, otros países, las medidas sanitarias súper estrictas que tenemos nosotros tienen que ver más por el mal sistema de salud que colapsa con nada. Que es como llueve un poco y cagaron las calles, se anegan. Es como que tenemos un mal sistema. Y las urgencias se llenan de niños con enfermedades respiratorias. Exacto. Entonces, parece que va por ahí. Es como que estamos tapando un problema real, pero con un problema raíz que es más... Como que normalizamos el colapso de los servicios constantemente. Exacto. Y tenemos la justificación. La Claro. Exacto, entonces tenemos que echarle la culpa, digamos. Bueno, pero como decía ahí el doctor de la Torre, cuidarnos entre todos, y él recordaba también que vamos a entrar a una etapa con muchos otros virus que son propios y muy característicos del invierno, usar bien las mascarillas, ¿cierto? Mantener la distancia física y ventilar, o sea, consejos que son básicos y que todos deberíamos aplicar. Ventilar bien y varias veces al día. Se habla de 3 veces al día es lo correcto. Oye, vamos a seguir hablando de esto, pero nos trasladamos a China justamente con el siguiente titular, porque Shanghái estaría cambiando, lo digo en condicional. Shanghái planea volver a la normalidad, entre comillas, a finales de junio, tras 3 meses de estricto confinamiento. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque hay varias personas a través de Weibo, esta red social de China, ¿cierto? Claro. Parecía el Twitter, que dicen, oye, córtenla con mentir. Si en realidad no están abriendo nada, seguimos encerrados. Y hay otro tema que lo quiero conectar con lo que hemos ido deslizando de a poquito, con el tema de la salud mental. Había un reportaje de unos españoles que estaban viviendo en China y que contaban, y había una chica que decía, ¿sabes qué? Nos dañaron tanto emocionalmente que a nosotros no nos da miedo contagiarnos de COVID. Lo que nos da miedo en este momento es dar positivo y que nos aíslen de la forma en que ellos nos aíslan. Entonces, claro, me pueden decir, puedes salir, pero yo hoy día no quiero salir de mi casa, Salfate. Porque si salgo tengo la opción de contagiarme y que me aíslen, quién sabe dónde y quién sabe cómo. O que me agarren por cercanía a alguien y yo nunca sé quién es esa persona. Vimos video acá en Así Somos, ¿te acuerdas? De cómo a niños de 4 años los alejaban de sus papás y los aislaban. Cómo a gente le iban a sacar de sus casas, con violencia, sin por sospecha de COVID. Sin mayor justificación en algunos casos. Porque yo sospecho que tienes COVID. Bueno, eso supuestamente estaría cambiando, pero ya emocionalmente tienen una sociedad tremendamente dañada. Yo creo que es una sociedad que está tremendamente dañada desde antes, pero esto lo dañó mucho más. Pero vamos... Hay una utilización política del COVID que acá en el gobierno de Sebastián Piñera fue muy cuestionada, sobre todo con los estados de emergencia, el confinamiento cuando tenías estado de sitio, etcétera. Es frecuente y lamentablemente en países donde la democracia tiene límites bastante difusos es mucho más frecuente. En el caso de China también hay un conflicto, por un lado, el aspecto psicológico y mental, que es preocupante, y lo vemos en nuestro propio caso con nuestros niños, y lo difícil que cada día les resulta insertarse en el colegio, ya sea porque algunos son mucho más agresivos o porque otros son más pasivos y son víctimas de estos agresivos. Hemos tenido aumento del bullying preocupante, pero por otro lado también hay un tema político detrás que tiene que ver con la capacidad de alimentar a la población, con la capacidad de los recursos que se están generando y también de los recursos que están ingresando al país. Entonces, es una situación... Y con demostrar que le gana a Occidente también. Sí, con demostrar que soy más bacán. Por supuesto, por supuesto. La población china en general ha utilizado, creo yo, y me hago cargo de mis palabras, por los videos que hemos visto, todas estas normas sanitarias como manera represiva. Sin duda. Porque tú nunca sabes por qué tienes que irte a cuarentena, como decías tú, quién es el contacto estrecho con el que te están vinculando, etcétera. No te dicen nada. Y te aíslan algo que parece más cárcel según las imágenes que totalmente, y que se han totalmente. Tienen con barrotes. Antes de irse a cuarentena, por algo será.
O sea, imagina querer tirarse un cuarto piso. El aumento ¿Te del acuerdas? suicidio. Del suicidio, claro. Porque uno diría que a quien le importa, digamos, irse un par de semanas, digamos, así como que lata, pero quitarse la vida. No, sí, Pasó un tremendo. montón de cosas ya, digamos, que no la estamos viendo, no la cuentan derechamente. Y recordemos que ellos estuvieron 45 días con un estricto confinamiento en Shanghái, una ciudad que tiene aproximadamente 26 millones de personas. Y esta reapertura limitada, como le llaman ellos, que dividieron en 2 etapas, primero liberar un poco las cuarentenas, ¿cierto? Y después la segunda etapa, que es como esta transición hacia la normalización. Sabemos que Shanghái tiene uno de los puertos más importantes del mundo, Claro. por ahí pasa gran parte del comercio mundial, pero el problema es que la gente en China no lo cree. Y tomando también la experiencia que tú contabas de los españoles, leía también un reportaje en un medio español en donde españoles que están trabajando actualmente en China comentaban esta situación y decían que ellos están muy incrédulos con todo lo que está pasando, o sea, que les genera mucho ruido, porque ellos dicen, a ver, Shanghái es la ciudad más moderna de China, es la que está más expuesta a Occidente, acumula la mayor cantidad de inversión extranjera y aún así vemos gente que confinada estuvo pasando hambre, los deliveries no llegaban, este español decía, yo salía con mi pareja 3 semanas. y claro, y lo otro es que decía, yo salía con mi pareja a comprar mercadería para poder tener, y la verdad es que había que agarrarse a combos literalmente para conseguir cosas en una ciudad que sabemos que no tiene las precariedades que tiene quizás otros resto del sectores país. en China. Claro. Entonces, eso le generaba mucho ruido. Incluso este español en este reportaje decía, a mí me parece que esto se trata más de un experimento sociológico secreto, más que medidas Sin lugar a preventivas dudas. del COVID-19. Y en medio de la guerra, digamos, es muy conveniente. Entonces, muy raro. Eso Es que respuesta ese es silenciosa. un punto entender absolutamente importante. nada. Entre Rusia y Ucrania producen el 25% del grano del mundo. Claro. Y gran parte de ese grano, además, Rusia, por convenios que tiene con China, lo manda directamente a China. Entonces, en medio de este conflicto entre Rusia y Ucrania, obviamente China, aunque ha tratado de mantenerse medianamente al margen, está pagando las consecuencias. Sin duda. Sí, Y de Bueno, y repente- las está pagando todo el mundo, porque ven hoy día que señalaban que la canasta familiar nuevamente había subido 1.000 pesos más y que de nuevo era la canasta más cara Hay muchas teorías de que en el fondo, más que protegerlos del COVID, lo que está tratando de ocultar China es la recesión económica, alimenticia, Y y que en el es algo fondo que vamos a quieren ver a llegar nivel a mundial. esta convención del Partido Comunista como grandes líderes. En el fondo van agloriándose de que son un país, una nación sin tener ningún tipo de ola gigante de COVID. Quiero leer muy breve, son 3 líneas del testimonio de una española que hablaba justamente en este artículo, que dice, el problema, un poco lo que yo les adelantaba, el problema no es coger el coronavirus, sino que te lleven a un centro de cuarentena, una experiencia muy fastidiosa y desagradable. Los videos que circulan son terribles. Cuando tú ves que una persona deja de salir a la calle, efectivamente porque le da miedo lo que la institución, lo que las personas que te tienen que cuidar, el gobierno, el Estado, pueden hacer contigo, desde quitarte la comida, no sé, sacarte sangre para X cosa, hacer un trabajo sociológico, un experimento sociológico como lo describen los españoles, ahí es cuando tú dices, efectivamente acá a nivel emocional está todo mal. Y esto, Laura, nosotros lo podemos traer también a Chile. Tú lo hablabas, el nivel de la violencia ya hace un rato, y me salgo tal vez un pequeñito del contexto, pero hace un rato hablabas de la violencia que se dio en el colegio de Maipú, que eso yo creo que no podemos dejar de ligarlo con el coronavirus. Sí. Tiene que ver con la adaptación que están teniendo los niños también en el colegio y cómo están reaccionando los padres. ¿Nos puedes contar un poquito qué es lo que sucedió en ese colegio? Porque tal vez no toda la gente lo entiende. Hay una estudiante a la que le hacían habitualmente bullying los compañeros y le cortan el pelo de manera violenta, entre medio de este bullying. Y el padre, cuando ve llegar a su hija, al día siguiente llega al colegio con un bastón retráctil a golpear y atacar a los jóvenes que le habían hecho bullying. El papá de esta joven va a atacar a los que hacían el bullying. Y ahí se genera una batahola porque habían otros papás, algunos testigos dicen que habían papás incluso que sacaron hasta cuchillos, o sea, se volvió una pelea en el patio del colegio. Hay varias imágenes al respecto y realmente son dramáticas. Entonces, claro, uno como comunicador cuestiona y critica la actitud del padre, pero por otro lado uno como padre también piensa, ¿qué haces cuando estás en este estado de indefensión? Indefensión de tu estado, porque digamos las cosas como son, aquí las políticas mentales son nulas. Sí. Entonces, en este estado de indefensión, cuando ves que llega tu hija con el pelo todo recortado, maltratada habitualmente,
y hemos pasado estos encierros y todos estos problemas de la pandemia. O sea, ¿hasta qué punto uno puede juzgar la actitud del padre o la misma actitud de los niños, no? Claro, sería muy difícil sentarse a criticar de boca llena. No podríamos juzgar tan abiertamente. Claro, sí. Todos sabemos que efectivamente no es algo que se tienen que hacer, pero hay mucho que analizar. ¿Cuál es efectivamente en qué estado está esa niña? ¿Por qué nadie la protegió dentro de ese colegio? Perdón, ¿qué hacen padres con cuchillos en el patio de un colegio? O sea, bueno. Me parece que son muchos los temas, pero claro, no podríamos criticar a boca de jarro justamente directamente al padre. Atención, vamos a seguir hablando de estos temas y también del primer borrador de la nueva constitución, de la que podría ser, mejor dicho, la nueva constitución de nuestro país. Hasta ahora 499 artículos, podrían ser menos, ¿cierto? Según ahí cómo se vayan arreglando, podrían ser un poquito menos, bastante menos, eso lo vamos a ver. Vamos a analizar qué es lo que pasó justamente desde este fin de semana cuando se entrega el primer borrador, eso y mucho más en AS Actualidad. ¿Saben cuándo? Después de una pausa. Vamos.